nacido Rey. Resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.
Hola y bienvenido nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy y a la vez desearte una feliz Navidad anticipada. Yo sé que ya estamos por celebrar juntos con familia y amigos y nuestro deseo es que puedas estar compartiendo este momento con alguien más, que puedas compartir quizá de alimentos con vecinos, con familiares, con amigos, poder alabar el nombre de Dios y también poder estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hemos estado hablando las últimas semanas de este concepto de paz. Y digo concepto porque muchas veces solo lo vemos así, como un concepto, no algo que realmente podemos experimentar o que podemos gozar en la vida. Yo sé que la paz en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo que todos anhelamos, pero muy difícilmente lo podemos ver o sentir, porque si vemos alrededor nuestro, todo lo que vemos es problemas. Vemos quizás disputas entre grupos políticos y grupos civiles, quizás vemos manifestaciones públicas de desacuerdo en algo, o quizás ves vandalismo, gente que hiere y lastima o mata a otras personas, ¿no? Con armas de fuego, quizás muestras de racismo, quizás pleitos entre grupos escolares, quizás estás atravesando problemas familiares, quizás estás enfrentando problemas de salud con un familiar o personalmente, quizás problemas laborales, quizás problemas con tu familia, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Y vemos que podemos continuar agregando la lista de cosas que nos roban la paz. Y en esta temporada de Navidad, que sabemos todos celebramos esa llegada de Cristo Jesús a nuestra vida, muchas veces lo que menos tenemos es paz. Y la pregunta que surgió hace unas semanas es si realmente podemos vivir con paz, podemos experimentar realmente la paz de Dios en nuestra vida. Y cuando nos ponemos a estudiar ese momento en el cual Cristo Jesús nació, ¿no? Y vemos que un ángel se le aparece a unos pastores y les anticipa que Cristo Jesús ya había nacido en la ciudad de David, el Salvador del mundo, ¿no? Y sabemos, este es un repaso, sabemos que entonces inmediatamente dice que sale una multitud de ángeles celestiales en Lucas 2:14 y decían lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. Y vemos que ese pasaje anticipa y dice, nos indica realmente cuál era el propósito de Cristo Jesús en esta tierra. Dice que traería gloria a Dios. Traería gloria a Dios porque sabemos que a través de Cristo Jesús, que Él era el único capaz de poder venir a este mundo para poder saldar la deuda del pecado, para poder restaurar la relación que antes teníamos con Dios como seres humanos, pero que debido al pecado se separó, ¿no? y nos impidió estar en esa intimidad con Él. Gracias a Cristo Jesús, al Él resucitar, iba a restaurar esa posibilidad y traería gloria a Dios, traería paz entre Dios el Padre y nosotros como sus hijos. Pero a la vez también dice, y en la tierra paz, lo que significa que en esta tierra a través de Cristo Jesús sí podíamos y sí podemos el día de hoy experimentar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que Él nos ofrece, una paz que Cristo nos dio, una paz que Dios nos regaló. Y en esta época yo sé, quizás todavía estás corriendo por comprar regalos porque te hacen falta algunos regalos, pero sabemos de que hay un gozo especial cuando damos. Ese sentimiento de dar y de satisfacción cuando alguien recibe un regalo de parte tuya es algo que no surge de nosotros, es algo que Dios nos dio porque fuimos creados a su imagen y a Él le gusta dar, y vemos que Él estuvo dispuesto a dar primero a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y vemos que Cristo Jesús, también estando aquí en este mundo, nos dio un regalo y nos dejó un regalo que el día de hoy es muy importante y de impacto en nuestra vida. Lo encontramos en Juan 14:27. Y dice Cristo hablando, les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Vemos que es un regalo que Cristo nos dio y Él nos da paz en la mente y en el corazón, y nos está diciendo no se angustien ni tengan miedo. Y el día de hoy quiero que si estás con alguien más le puedas decir al que está a tu lado, no te angusties ni tengas miedo, que en esta temporada podamos realmente experimentar esa paz de Dios, ese regalo
que Cristo Jesús está hablando aquí de paz en la mente y el corazón, solamente lo vamos a obtener y solamente lo obtenemos a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese es el regalo que Cristo Jesús nos dejó. Cuando Él estaba a punto de partir con sus discípulos, cuando estaba a punto de partir con Dios y estaba con sus discípulos, les dijo a sus discípulos lo siguiente, que Él enviaría a un consolador, que enviaría al Espíritu Santo para que pudiera darles poder, para que pudiera consolarlos y a la vez para que pudiera darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vemos que dice claramente paz en la mente y corazón. Y ambas son importantes porque obviamente nuestro corazón nos va a hacer sentir temor o gozo o alegría. Sabemos que es importante el corazón, ¿no? Cuando nos sentimos con temor, con miedo, algo en nuestro ser empieza a activarse y genera algo en nuestro cuerpo que nos hace sentir realmente mal, creando ansiedad, creando pánicos, ¿no? Pero también nuestra mente está activa, nuestra mente está continuamente pensando las diferentes situaciones y realmente a veces empieza en nuestra mente y hace que el corazón entonces reaccione a ese temor, a ese miedo y nos roba la paz. Entonces vemos que el regalo que Cristo Jesús nos está ofreciendo de paz en la mente y corazón realmente es muy valioso y es eso, es un regalo que el mundo no nos puede dar, porque cada uno de nosotros sé que estamos experimentando diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes pruebas que roban la paz de nuestro corazón y especialmente de nuestra mente. Entonces, cuando hemos estado hablando de la mente, la semana pasada hablamos un poquito de las preocupaciones, ¿no? Todas esas cosas que sabemos quizás debemos hacer o problemas que estamos enfrentando, situaciones que tenemos que resolver. Hay cosas que nos preocupan. Pero también hay otras cosas que van un poquito más allá de una simple preocupación y generan temor y generan miedo. Y el día de hoy quiero que hablemos un poquito más de cómo podemos experimentar la paz de Dios en medio del temor, en medio de esos momentos en los cuales estamos técnicamente sintiendo miedo, ¿no? Tenemos temor por lo que está sucediendo, por lo que estamos pensando. Y de nuevo, quiero que pienses por un momento si hay algo, un pensamiento, hay una frase, algo que cruza tu mente continuamente y que quizás genera temor o genera miedo en tu vida y en tu corazón. Por ejemplo, todas esas preguntas, todos esos momentos en los cuales en nuestra mente estamos pensando, ¿y qué si pasa esto? ¿No? ¿Y qué si me enfermo? ¿O y qué si pierdo mi trabajo? ¿O qué si se alejan de mí mis seres queridos? ¿O qué si llego a estar solo? ¿Y qué si? Y completa esa frase. Hay un pensamiento en tu mente que continuamente quizás viene en tu mente y que a lo largo de estar razonando, entonces ya tu corazón reacciona y genera temor. Yo no sé si tú te has preguntado por qué es que esos pensamientos producen y generan temor en nosotros. Bueno, para empezar es porque obviamente pensamos que qué sucedería si eso pasa. O sea, pensamos qué realmente pasaría en nosotros si eso llega a suceder. O a veces, el tanto pensarlo, empezamos a sentir que ya está sucediendo. Quizás no está pasando, pero el hecho que lo estamos pensando y meditando y es un pensamiento que está continuamente corriendo en tu mente, pasando por la misma ruta, empieza a causar en ti un sentimiento de que está sucediendo o que puede suceder, que lo cual empieza a generar temor. Empezamos a creerlo, pero en realidad podríamos decir que es una mentira, porque no está sucediendo y no va a suceder. Es una mentira que nuestra mente empieza a crear ese pánico, empieza a crear el temor en nosotros y es nuevamente, es la continuidad de un pensamiento que en nuestra mente crea una impresión, genera un camino por el cual empiezan a fluir y mientras más lo piensas o más lo frecuentas, pues más se empieza a hacer más, se facilita o hace que más fácil en cualquier momento ese pensamiento vuelva a surgir y vuelva a correr tu mente como lo ha hecho antes. Eso es algo que en nuestro corazón, en nuestra mente, eso sucede naturalmente, pero causa temor. Entonces, para poder vivir en paz, para poder experimentar esa paz que Dios nos da, tenemos que cambiar ese pensamiento, tenemos que cambiar en ese conducto, esa ruta en la cual nuestro pensamiento fluye, porque si somos honestos, la mayoría de nuestras batallas
con los pensamientos, ¿no? Nuestra batalla es mental. Son esos pensamientos que suceden en nuestra mente y la única manera que podemos derrotarlos a través del Espíritu de Dios para poder producir paz en nuestra vida es cambiando, es reemplazando, es derrotando esos pensamientos. Realmente hay un concepto que se llama neuroplasticidad, que lo que eso significa es que cuando nosotros pensamos o razonamos un pensamiento, se crea esa ruta en nuestra mente, pero la neuroplasticidad significa que vamos a empezar a cambiar de ruta. En vez de ir en esta dirección, vas a cambiar de dirección. Lo que estás haciendo, estás reemplazando un pensamiento, ese pensamiento que te está generando ese temor. La palabra de Dios el día de hoy nos va a decir cómo y nos va a dar el poder para que entendamos cómo podemos cambiarlo y empezar a creer la verdad que sabemos es de Dios, no la mentira que el enemigo quiere hacernos creer, pero la verdad de Dios. Y así eventualmente ese camino que antes, ese conducto en el cual nuestro pensamiento fluía anteriormente, va a empezar a fluir en una dirección nueva, creyendo la verdad de Dios, generando paz en nosotros. Pero la única manera de hacerlo es a través del Espíritu Santo. La única manera de hacerlo y poder vivir con ese poder que el Espíritu de Dios desea darnos es a través de Él. Yo te lo digo muy honestamente, respondiendo a esa pregunta que te hice, yo sé, hay uno o dos pensamientos en particular que muy constantemente vienen a mi mente, y cuando empiezo a meditar en ellos y viene una vez y vuelvo a pensarlo y sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando, como que se va agravando y empieza a generar en mí realmente algo de temor y ansiedad y miedo. Pero son en esos momentos en los cuales tenemos que recordar que Cristo Jesús nos ofrece un regalo, paz en la mente y en el corazón. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo vamos a poder vivir en paz y poder derrotar esos pensamientos que generan temor en nuestra vida. Y en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, aquí hay algo que el apóstol Pablo nos está diciendo en base a eso. Dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y aquí hay muchas palabras claves que el día de hoy vamos a aplicar en nuestra vida para poder entonces derrotar y vencer sobre esos pensamientos que generan temor y poder vivir en paz y poder reemplazarlos con la verdad de Dios. Dice que capturamos esos pensamientos, capturamos esas mentiras, identificamos ese pensamiento que quizás está empezando a suceder en nuestra mente y lo vamos a reemplazar o lo vamos a someter a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A buscar la verdad de Dios en su palabra y vamos a derrotarlos, vamos a derrumbarlos. Entonces, vamos a nombrar la verdad que derrumba esa fortaleza. Esa es la clave para poder realmente vivir en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, poder realmente derrumbar esa fortaleza con la verdad de Dios, la verdad que está en su palabra y así poder entonces vivir en paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ya más prácticos el poder hacer eso? Y quiero que vayamos a Filipenses 4:8. Y fíjate lo que dice aquí el pasaje. Y dice, amados hermanos, una cosa más para terminar. Aquí está Pablo nuevamente hablando. Y les dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí el apóstol Pablo estaba en prisión, quizás ya al final de su vida. Podríamos decir, como cualquier humano, cuando tú ya sabes que el fin de tu vida está por llegar, es el fin de tus días, está próximo, yo creo que tiene que haber igual todavía un sentimiento de temor por humanos que somos al hecho que llene eso, a pesar de que sabemos de la verdad que nos espera después de la muerte, ¿no? Pero creo que igual hay algo en Pablo que quizás pudo experimentar temor y por eso está diciéndole a la iglesia, nos exhorta aquí a concentrarnos en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. En otras palabras, concéntrense en lo que la palabra de Dios dice en su vida. Cualquier sentimiento de temor, cualquier otro pensamiento que pueda estar invadiendo tu mente en esos momentos, te está diciendo que nos concentremos en la palabra de Dios. La Reina Valera dice ese versículo, lo final de ese versículo,
Dice todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, dice, en esto pensad. Yo creo que ese pensamiento que continuamente viene a tu mente, que es una mentira, que es algo que quizás nunca va a suceder, pero estás pensando que puede suceder y en tu mente eso dice, eso no es digno. O sea, no hay virtud en estar pensando en eso. Entonces no debemos estar pensando en eso. En ese momento es poder pensar en la palabra de Dios, en todo lo verdadero, todo lo que su palabra dice de nosotros, que dice de Cristo Jesús y quién es Dios en nuestra vida. Entonces si pensamos en eso, vamos a poder derrumbar todo argumento, vamos a poder derrumbar cualquier fortaleza que el enemigo quiera empezar a levantar en nosotros. Debemos asegurarnos que lo que entra en nuestra mente es su verdad. Debemos asegurarnos que esos pensamientos que quizás están empezando o quieren empezar a tomar fuerza en nuestra mente y así generar temor en nuestra mente y luego en nuestro corazón, tenemos que someterlos a la verdad de Dios. Tenemos que ver si es verdad o no lo que está tratando de generar en nosotros. Y así entonces vamos a poder experimentar esa paz que Dios nos da. Pero nuevamente, por naturaleza, por lo humanos que somos, naturalmente nos va a llevar nuestra mente a quizás creer o querer pensar en esas cosas que sabemos no vienen de Dios. Y yo sé que en mi mente o en mi corazón, cuando yo empiezo a sentir, cuando empiezo a pensar o cuando esos pensamientos empiezan a estar en mi mente continuamente, no te voy a negar que sí empiezan a generar en mí un sentimiento de temor y que por lo mismo entonces mi cuerpo empieza a reaccionar haciéndome sentir mal, porque muchos de esos pensamientos, que lo más seguro te pasa a ti también, quizás tienen que ver con seguridad, con salud, con bienestar, y muchas veces eso empieza a afectar realmente cómo nos sentimos. Pero al final es una fortaleza que debemos de derrumbar con la palabra de Dios. Y Dios nos hizo, por lo que Él sabía que en este mundo quizás íbamos a experimentar esos sentimientos y no quizás que íbamos sí a experimentar esos sentimientos. Por eso es que Jesús dijo que nos dejaría un regalo, paz en la mente y en el corazón. Yo pienso, ¿por qué no dejó otro regalo? ¿Por qué no decir te dejé $1,000,000, ¿no? ¿Por qué no te dejé una cuenta para que te jubiles y tengas todo lo que necesitas? Porque nada de eso realmente va a traer paz en nuestra mente y nuestro corazón. El regalo de Dios es paz en nuestra mente y corazón, porque vamos a tener momentos no solo de preocupaciones, como lo hablamos la semana pasada, pero también momentos de temor, momentos de miedo en nuestra vida, y que la única manera de derrumbarlos es a través de la palabra, la verdad de Dios en nuestra vida y aplicándolo en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Quiero darte simplemente 2 pasos. Lo primero, y lo hablamos la semana pasada, eso no cambia. Nada en este mundo que nosotros podamos hacer va a darnos paz. La única manera de experimentar paz en nuestra vida, en nuestra mente y nuestro corazón es a través de Cristo Jesús. Tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestra vida, el Espíritu de Dios en nosotros, para poder activar esa paz, ese regalo que Dios está hablando y que Cristo nos dio en su palabra. Pero si ya somos hijos de Dios, si ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, aún así también tenemos momentos de temor. No te voy a negar ni voy a decir que a mí nunca me pasa. Claro que sí, hay momentos que yo tengo temor, pero entonces, ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos derrotar esos pensamientos, esos momentos de temor o de miedo en nuestra vida y poder experimentar la paz de Dios? Bueno, quiero darte simplemente 2 pasos prácticos para que podamos derrumbarlos, para que podamos vivir en paz. Lo primero es identificar la causa del temor. Tenemos que identificar qué es eso que está causando ese pensamiento, qué es lo que está causando ese temor en nosotros. Lo más seguro va a ser un pensamiento. Quizás va a ser esa pregunta que te hice al principio. Hay un pensamiento, esa pregunta que continuamente está en tu mente. ¿Y qué si pasa eso? ¿O qué si hago lo otro? ¿O qué si me sucede eso? Eso empieza a generar temor. Tenemos que identificar la causa del temor. Y lo más seguro es que es una mentira que el enemigo está tratando de hacerte creer que es verdad, pero que no lo es. Por eso en 2 Corintios 2, de 10, versículo 3 al 5, nuevamente vamos a leer cómo lo vamos a hacer. Dice, vivimos en el mundo, pero no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino. Sabemos que el Espíritu Santo nos da poder.
Es un poder que solamente viene de Dios, ese poder divino. ¿Y qué es lo que hace el poder en nosotros? Dice, para derribar fortalezas, para poder destruir esos argumentos. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, todos esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios y lo que Él dice de nosotros, y vamos a llevarlos cautivos, todo pensamiento, para que se someta a Cristo. En otras palabras, vamos a someterlo a la palabra de Dios y a obligarle a que se someta ante la palabra de Dios, la verdad de Dios en nosotros. Pero eso solamente sucede a través del poder del Espíritu Santo, porque ese es un poder divino. Y una fortaleza es algo fortificado, es una pared fuerte, dura de derribar. No es simplemente una hoja de papel. No, una fortaleza es algo duro que requiere de un poder divino. Ese poder divino, el origen de esa palabra, es dinamita, ¿no? Es algo así de fuerte para derrumbar esa fortaleza. Entonces, la única manera de derrumbarla es identificarla. Tenemos que identificar qué es la causa de ese temor en nuestra vida. Y número 2, debemos de identificar la verdad de Dios en su palabra para derrumbarla. Tenemos que identificar qué es lo que Dios dice acerca de esa fortaleza, acerca de esa mentira que el enemigo está creando en nosotros, acerca de ese pensamiento que está en nuestra mente continuamente. Tenemos que buscar la verdad de Dios y así poder derrumbarla, para así poder declararla, ¿no? Sabemos de que hay muchas cosas que en nuestra mente ocurren y crean preocupaciones, pero hay algunos que realmente generan ese temor en tu mente. La única manera de derrumbarlos es identificarlo y así poder reemplazarla con la palabra de Dios y derrumbarla, porque sabemos de que muchas veces el enemigo quiere hacerte creer algo que no es cierto. Quizás tú te estás viendo en el espejo y estás creyendo algo que has hecho, estás creyendo algo y que tu valor está en unas acciones, pero sabemos de que no es lo que la verdad de Dios dice. Tú no eres lo que que ves en el espejo. Dios tiene algo más para ti. O quizás piensas que estás solo, pero Dios no está, tú no estás solo, Dios está a tu lado. Él está siempre con nosotros. Él es tu proveedor. Él es más que vencedor en Cristo, y vemos que podemos empezar a acudir a la palabra de Dios y lo que tiene que decir acerca de nosotros y acerca de Él y quién es Dios, en quien nuestra confianza está puesta, para entonces poder derrumbar todo tipo de fortaleza. Segunda Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos da un espíritu de temor y timidez, sino ¿de qué? De poder. Esa es la primera palabra. Luego dice amor y autodisciplina. O sea, hay algo más que el Espíritu de Dios genera en nosotros, pero lo que genera primordialmente en nosotros, dice, es poder. Ese poder divino para derrumbar toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese poder que solamente viene de Dios, y no nos fue dado un espíritu de temor. Esa es la verdad. Como hijos de Dios, si estás experimentando temor, sabemos que ahí está ya una primera mentira. No tenemos en nosotros un espíritu de temor, sino de poder, un espíritu que nos da paz a través de la dificultad. Ahora, no significa que no vamos a experimentar temor. No significa que no va a hacer eso, no va a existir eso en nuestra vida. Obviamente sí lo vamos a experimentar, pero podemos derrumbarlo, podemos vencerlo con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Entonces podemos derrotar el temor y someter pensamientos de temor ante Dios y así derrumbarlos con el poder que Cristo Jesús nos ofrece y nos ha dado. Esa es la clave, esa es la manera en la cual nosotros hoy podemos vivir en paz, podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder derrotar realmente esos argumentos en nuestra mente. Así que quiero darte esta oportunidad del día de hoy. Al principio de esta enseñanza yo te hice la pregunta, ¿hay algún tipo de pensamiento que cause temor o genere miedo en tu vida? Y quiero que tomes un momento para identificarlo. Y si hay más de uno, pues identifica cuáles son. Pero identifica cuál es ese pensamiento, identifica cuáles son esos temores en tu vida que está generando ese temor, que está generando ese miedo. Y una vez lo identifiques, vamos a hacer algo simbólico. Una vez lo identifiques, vas a cerrar tu puño y lo vas como una manera de, aquí está ese temor y aquí está ese pensamiento. Ya los identifiqué y los tengo acá. Aquí ya los tengo identificados en mi mano. Estos son los pensamientos que son la causa del temor en mi vida.
todos esos, ¿y qué si sucede eso? ¿O qué si me pasa esto? ¿O qué si le sucede esto o lo otro? Y esos pensamientos ya los tengo identificados acá. Y lo que vamos a hacer entonces es identificar cuál es la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Quizás puede ser, para empezar, quizás un pasaje tan conocido como Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Porque quizás en este momento parte de ese pensamiento que tienes aquí es el sentir que no hay nadie contigo, que estás solo, pero Cristo Jesús está con nosotros en todo lugar, en donde quiera que vayas. O quizás Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces podemos empezar a ver cómo la palabra de Dios, la verdad de Dios, puede empezar a reemplazar esos pensamientos que aquí están, ahorita están identificados, aquí están, y vamos a declarar la paz que supera todo entendimiento en nuestra vida, como lo hace Colosenses 3:15. La paz de Cristo gobierna mi corazón. Y una vez ya lo tengas identificado, vamos a decir: Señor, te entrego este pensamiento, y abre tu mano. Y simplemente con esa acción simbólica en tu mente, estás dejando ese pensamiento de temor en manos de Dios y vas a reemplazarlo con la palabra de Cristo, con lo que su palabra dice. Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y puedes empezar a declarar la palabra de Dios en tu vida y te vas a dar cuenta cómo esa paz que Cristo Jesús nos ofrece en nuestra mente y en nuestro corazón empieza a activarse en nosotros y genera esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero darte una pequeña declaración que puedes agregar si tú deseas hacerlo. Y dice así: con Cristo no tendré temor ni estaré ansioso de nada en mi vida. Pongo mis temores en Dios porque Él se preocupa por mí. La paz de Dios está en mi corazón y domina mi mente. Mi vida pertenece a Cristo, mi confianza está en Jesús y solamente en Él, porque su Espíritu Santo vive en mí y me da paz. Y esa puede ser una declaración que tú puedes hacer. En esos momentos puedes acudir a la palabra de Dios, puedes declarar la palabra de Dios y así derrumbar realmente esas fortalezas que el enemigo está tratando de levantar con esos pensamientos en tu corazón, y recordar que el enemigo desea destruirnos, pero no estamos solos, que a través del temor podemos experimentar paz. Juan 14:27, te dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón, y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y el día de hoy, en esta época de Navidad, que quizás podemos estar experimentando precisamente eso, esos pensamientos que generan temor en nuestra vida, el día de hoy, Él quiere darte ese regalo de paz en tu mente y corazón. Solamente te animo a que lo identifiques, identifica cuál es ese pensamiento, eso que está generando el temor. Somételo a la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, la verdad de Dios en tu vida, para así poder entonces experimentar esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, un Dios, Señor, que nos deja la palabra como una guía, como esa lámpara en nuestra vida para alumbrarnos, para darnos dirección, Señor. Y gracias por ese regalo que tú nos das a través de Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es paz en nuestra mente y nuestro corazón. Y, Señor, yo sé que el día de hoy necesitamos de tu paz. Señor, primero necesitamos de ti, te necesitamos en nuestra vida, Señor, para poder darnos dirección, para poder darnos consuelo, para poder darnos fortaleza, Señor, para guiarnos en todo aspecto de la vida, Señor, pero especialmente para darnos paz, esa paz que tú prometes, Señor, ese regalo que tú das a través del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que el día de hoy empecemos a ejercitar, Señor, tu palabra en nuestra vida, a reemplazar esos pensamientos que generan temor, a reemplazarlos con esos versículos que en tu palabra nos van a fortalecer, y a declarar tu palabra en nuestra vida, Señor, y ver cómo al hacerlo tú transformas nuestra mente, Señor, transformas nuestro corazón, tú generas paz en nosotros, Señor, para que podamos vivir confiados y seguros, sabiendo que estamos de tu mano. Señor, gracias por esta época en la cual celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú diste ese regalo
Tú enviaste a Cristo Jesús para que nosotros no solamente tuviéramos esa oportunidad de una vida eterna contigo, para restaurar esa relación contigo, Señor, pero también para poder vivir en una relación íntima contigo, Señor, aquí en la tierra y poder experimentar esa paz que solamente tú nos das. Señor, te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte a que hagas eso, que sometas todo pensamiento en las manos de Dios, somételo a la palabra de Dios, reemplázalo con la palabra de Dios y verás cómo Él empieza a generar en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te está diciendo, solamente, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga. Feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.